Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos. Iniciamos una nueva semana y vamos a compartir con ustedes una vez más el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos, confiamos en que el Dios del cielo está cuidando su familia, que sus bendiciones están con ustedes y que cada uno estamos confiando en la dirección de nuestro Dios. Oramos y vamos a ir al estudio de su palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, una vez más, podemos compartir el mensaje de tu palabra. Una vez más podemos adorarte y una vez más podemos agradecerte por tus muchas misericordias. Gracias, Padre del cielo, por esta bendición, por esta bondad tuya que nos acompaña día con día. Que hoy, Señor, los que están tristes puedan ser consolados, los enfermos puedan ser sanados, los que tienen una oración en silencio puedan tener de ti una respuesta. Y ahora, Padre, te pedimos la dirección plena de la persona del Espíritu Santo, para que bajo esa dirección el mensaje de tu palabra pueda ser una bendición para muchas personas, pueda ser alimento espiritual para la vida, para la experiencia de cada uno en este peregrinar. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos siempre. Danos la limpieza de todas nuestras ofensas y la paz de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén y amén. Continuamos con el estudio del santuario y su significado en el plan de la salvación. Hemos venido observando con ustedes que el santuario en la tierra era una figura, una sombra, una ilustración audiovisual del plan de la salvación. Hay un santuario en el cielo. Hay un lugar donde el Hijo de Dios oficia su intercesión por su iglesia en esta tierra. Y de ello es una ilustración el santuario que comenzó su culto en el desierto en el tiempo de Moisés. Una tienda que era prácticamente móvil, algo que podían armar, desarmar, trasladar y volver a levantar. Hasta cuando el pueblo de Israel se estableció completamente en la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas, y Salomón levantó el primer templo, diríamos permanente, el primer templo fijo. Ese templo de Salomón, que fue sustituido por el templo de Zorobabel, y que a su vez fue sustituido por el templo de Herodes, que era el templo que estaba en el tiempo cuando Jesús ejerció su ministerio en esta tierra y que fue derribado por los mismos romanos en el año 70 después de Cristo, como cumplimiento de la profecía dada por el mismo Señor Jesús en Mateo 24, 1 y 2. Así que rápidamente un resumen a manera de introducción de lo que venimos estudiando. ¿Han notado ustedes que cada uno de los muebles, de los oficios, de las prácticas de este culto del pueblo hebreo tenían un simbolismo, tenían un significado en el plan de la salvación? Estamos con ustedes en este punto entonces. En Éxodo capítulo 30, Dios da las instrucciones a Moisés en relación con otro mueble del santuario, con otro utensilio del uso del santuario. Estamos hablando de Éxodo 30, versículo 1 al 3. Dice Éxodo 30, versículo 1 al 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. El altar será de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su altura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Versículo 3. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor,
sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Instrucciones bien específicas, medidas específicas. Todo Moisés no tuvo que inventar absolutamente nada. Dios le iba dando las instrucciones porque eran ya tomadas de un modelo, de algo que ya existía. En el versículo 40 de ese mismo capítulo, nosotros leemos lo siguiente. Éxodo 40, capítulo 40, versículo 26. Dice lo siguiente, en el verso 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Está ahora Moisés instalando aquel altar que Dios le había instruido construir. Y si nosotros leemos otra vez en el capítulo 30, los versículos 7 y 8, dice algo más en relación con ello. Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y el versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aquí tenemos las instrucciones de un nuevo mueble, de un nuevo utensilio en el santuario del pueblo hebreo. Dios dijo cómo se iba a construir, dijo el tipo de madera que iban a usar para construirlo, dijo las medidas, dijo el lugar donde iba a ir instalado en el santuario y el oficio que se iba a celebrar sobre ese altar. Así que hemos mencionado con ustedes que en el culto al Dios del cielo no hay espacios para que el humano, y no es que Dios tiene máquinas en la adoración, sino que la adoración tiene un significado. Y cuando nos salimos del significado de lo que Dios manda, entonces no tiene razón de ser. Noten ustedes que las instrucciones del culto al Dios del cielo comenzaron allá, cuando la primera familia salió del Edén. Y la iglesia verdadera y la iglesia falsa también se iniciaron allí, cuando los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, fueron para ofrecer el culto, la adoración al Dios del cielo. En ese tiempo el altar lo habían colocado a la entrada de donde había sido su primera casa, su primera morada, el Edén. Porque el Edén permaneció en la tierra bastante tiempo después de la caída. Hasta antes del diluvio fue retirado el jardín del Edén de esta tierra. Y allí, frente a ese lugar, porque nuestros primeros padres entendían que allí estaba la presencia de Dios, sabían que allí estaba la presencia de Dios. Caín y Abel fueron para celebrar su adoración, con la diferencia que Abel tenía una actitud hacia el plan propuesto por Dios y Caín tenía otra actitud hacia el plan propuesto por Dios. Pero nunca el ser humano ha estado en sentido absoluto o haciendo un culto arbitrario. Dios siempre ha dicho lo que espera de la criatura como adoración. Así que ustedes notaron que esas explicaciones son específicas porque tienen un significado, porque tiene una razón de ser. En Apocalipsis 8, versículo 3 y versículo 4, el último libro de la Santa Biblia, nos encontramos con algo. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos.
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Noten ahora que lo que tenemos en aquel santuario, en el desierto, cuando inicia el culto del pueblo hebreo, con aquellas instrucciones, lo volvemos a encontrar en la visión que Juan, el discípulo amado, el profeta de Patmos, el viejito aquel de unos 100 años que recibe la visión en la rocosa y desierta isla de Patmos, la revelación del Apocalipsis. Él mira lo que está ocurriendo en el culto, en el oficio, en la ceremonia, en la práctica de aquel santuario que el libro de Hebreos dice que no lo hizo la mano del hombre, sino que lo hizo el mismo Dios. O sea, todo lo que ocurrió aquí en la tierra es una representación, es una ceremonia simbólica, es una figura, es una sombra, como lo llama Pablo en sus cartas, de lo que ocurre en el oficio, en el santuario del cielo. Vean ahora ustedes, amigos, cómo es que la relación del plan de salvación es perfecta en la ilustración del Antiguo Testamento y las realidades del Nuevo Testamento. De allí que uno no puede pararse frente a un púlpito, o pararse frente a un auditorio, o pararse frente a una cámara y decir, el Antiguo Testamento ya no va. Eso lo único que refleja es ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Porque todo lo ocurrido en el santuario del Antiguo Testamento, en el culto de la iglesia del Antiguo Testamento, era una ilustración del plan continuo de la salvación. O sea, Dios no ha tenido una manera de ser en un tiempo y otra manera de ser en otro tiempo, porque la realidad de Dios es invariable. Dios no cambia. ¿Sí me explico? Se da cuenta por qué la importancia de ser reverentes frente al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Juan mira que están ocurriendo una celebración en el templo del cielo, igual pero superior en el sentido de su alcance a lo que ocurría en el santuario de la tierra. ¿Qué propósito tenía Dios? Bueno, recuerden que a Dios le toca, y ahí yo siempre he tenido la pregunta, ¿cómo se las arregla Dios para hacerse entender? Un Dios infinito que se acerca a una criatura finita y le tiene que dar un plan de salvación a mentes que están rebajadas, corrompidas, arruinadas por causa del pecado. Por causa del pecado. Sin embargo, Dios en su grande misericordia hace acercar, condesciende con nosotros para podernos alcanzar. Vuelvo y leo la cita de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Usted recuerda que el altar en el santuario de Israel era de madera de acacia, cubierto de oro, tenía medidas específicas, y allí el sumo sacerdote Aarón oficiaba y quemaba ¿qué? Incienso sobre ese altar 2 horas por la mañana y al anochecer cuando encendía las lámparas. Dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué le dice esto?
¿Qué le dice esto? Hay una intercesión en el altar. Y allí se le añade el perfume. Se le añade lo de verdadero valor, la intercesión de Cristo a las oraciones de los santos, de todos los santos. ¿Por qué? En otro lugar la declaración de la palabra de Dios dice que no sabemos orar como conviene, que el Espíritu intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y eso comienza aquí con el Consolador. Y el Señor Jesús, en el santuario del cielo, le añade su intercesión para que nosotros podamos ser escuchados y salvados. Lo mencioné en el mensaje anterior. ¿Por qué no ocurre que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestro culto entre sin dificultades al trono del Dios del cielo? ¿Por qué? Porque ha pasado por los canales corruptos del ser humano. El problema suyo y mío no es que hacemos cosas malas, ese no es el problema. El problema es que somos malos. Somos malos. De allí que necesitamos que en el altar de oro del cielo se le añada el incienso, la intercesión de Cristo a nuestra súplica. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8 dice esto. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Y qué más? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué estaba simbolizando aquel incienso quemado en el santuario en Israel? Las oraciones, las confesiones, las súplicas. O sea, cada cosa tiene un significado. Usted miró que el pan es Cristo, también el pan es la palabra de Dios que nos alimenta. Ahora vemos que ese incienso que se quemaba, ese incienso que se colocaba mañana y tarde sobre el altar, tiene un significado. ¿Qué cosa? Las oraciones del pueblo de Dios. ¿Cómo es ese incienso? La ofrenda era holocausto, ofrenda de olor grato a Jehová. ¿Cómo es el incienso que sube? También es olor grato a Jehová. ¿Cómo recibe Dios las oraciones? ¿Cómo las recibe? Como algo grato, como la comunicación de los hijos que tienen este planeta. ¿Por qué usted y yo habríamos de tener angustia, de tener dudas, de sentirnos solos en este planeta, cuando esta declaración está diciendo que cuando sus oraciones suben, le son gratas al Dios del cielo? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado en eso? Estamos en cuarentena. Yo estoy grabando en mi casa este mensaje. Y estoy con todos los ruidos que pueden estar sucediendo cerca. Así que son las mascotas las que están ayudando al servicio de canto. Vamos, nos disculpan y avanzamos. Este tema es bien interesante y no quiero que usted se distraiga, sino que usted atiende bien, porque esto es importante entenderlo, porque aquí diríamos enchufan el resto de todas las doctrinas: estado de los muertos, el día de reposo, el bautismo, la cena del Señor o Santa Cena como la conocemos. Todo lo que tiene que ver con el plan de salvación tiene su punto de conexión en la doctrina del santuario. Usted notó entonces, le estaba mencionando, mire, fíjese que hay familias que están tristes, hay gente que se siente angustia, porque dice, mire,
casos de coronavirus por todos lados, boom, 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 se están muriendo gente con mucha plata, gente profesional, los mismos médicos se mueren. Sí, estamos en un tiempo de crisis, eso lo conocemos, sabemos que a medida se acerque el fin, las circunstancias van a ser dificilísimas. Y esto está preparando el terreno para la persecución del pueblo de Dios. Porque cuando avance en toda esta situación, la acusación va a ser que Dios está desagradado y que Dios reclama su culto, pero Roma y los gobiernos del mundo van a decir culto en el día del Señor el domingo, situación que Dios no acepta, y el verdadero pueblo de Dios tendrá que definirse si se va a poner del lado de los mandamientos de Dios. Allí la angustia va a ser para la iglesia de Dios, para quien se defina como pueblo de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay gente que está angustiada hoy y dice, mire, mi hijo en Estados Unidos, mi hija en Australia, mi otro pariente en España, mi otro por allá. Hermano, usted, hermana, usted está lejos de ellos. Dios no. Dios no. El planeta está en cuarentena. Dios no. Dios no. En Egipto las plagas cayeron sobre los malvados. Y allí en Gosén estaba un pueblo que les miró caer las plagas. La declaración de la Santa Biblia en los Salmos dice, con tus ojos mirarás el fin de los impíos. ¿Significa que no vamos a sufrir como se ha enseñado que la iglesia no padece la tribulación? No, no, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sus oraciones le son como perfume a la presencia de Dios. Siga las instrucciones de salud, sigamos orando, pero la duda no agrada a Dios. El miedo destruye las defensas de nuestro sistema inmunológico y estorba para la buena salud. Se lo pongo en términos lógicos, como lo pone la psicología. Si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Se va a solucionar. Si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa? No se va a solucionar. Las cosas para las que usted y yo no tenemos el control, no las resolvemos con preocupaciones. De otra manera lo decimos, no se preocupe, ocúpese. ¿Sabe qué hice cuando miré que iban 7 días de cuarentena sin poder salir? Ponerme a predicar para la televisión. Ponerme a predicar, a preparar más material y hacer todo esto. Ya tenemos más de 50 mensajes en la nube que usted puede usarlos. Pero la angustia no le da buena salud a su cuerpo. Y me gustó porque me encontré con esa línea. El incienso que sube son las oraciones de los santos. Entonces, ¿cuál es el significado de ese altar? Que Dios instruyó a Moisés para que lo levantara. Que Moisés lo levantó. Que Juan en Apocalipsis capítulo 8 lo mira en el templo del cielo y mira sucediendo el oficio cuando el ángel lleva el incensario y lo añade a las oraciones de los santos. ¿Qué simboliza? El altar de la oración. El lugar donde usted escoge ahora ya no es un templo físico, un santuario físico. Están los templos donde adoramos. Pero en su hogar usted escoge un lugar donde dobla rodillas y donde pasa tiempo con su Dios. Y su Dios, que lo ve en secreto, lo recompensará en público. Eso enseña la Santa Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, mi amigo, ahora, mi hermano, fíjese que vamos a entrar a ver otro mueble, otro instrumento, otro asunto del santuario para mirarle el significado. ¿Qué nos va a decir ahora? Vamos a ir a Éxodo 26, versículo 33. Éxodo capítulo 26, versículo, estamos llegando, 33.
Éxodo 26, 33. Dice el verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os dará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, que apareció ahora aquí. La separación del santuario en dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Hemos visto hasta aquí los muebles, los utensilios que estaban en el lugar santo. ¿Se acuerda? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar donde se quemaba el incienso, aquella fuente con agua que vimos en el primer mensaje. Y ahora aparece un velo, hay una separación, aparece un nuevo departamento, y dentro de ese nuevo departamento se coloca algo. ¿Qué cosa? Dice, meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El arca del pacto. ¿Qué hay ahora aquí? ¿Qué simbolismo tenemos? ¿Sombra de qué? Esto es de los instrumentos, de los muebles, de los utensilios del santuario, algo de grande significado. Note que no queda de este lado del velo, queda del otro lado del velo. Note que no está en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. En ese departamento, en el lugar santo, los sacerdotes oficiaban todos los días del año, pero en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Solo un día en el año se oficiaba allí, el día de la expiación o la fiesta de Yom Kippur, día de juicio. Ese lugar tiene un significado impresionante, una importancia para el culto del pueblo de la iglesia del Antiguo Testamento y para nosotros en lo que significa. Apocalipsis 11, versículo 19. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 11 y el verso 19. Aquí estamos. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Palabra de Dios. Vio cuántas cosas cambiaron ahora. Estos detalles no se dieron cuando Juan miró el altar. Estos detalles no se dieron cuando Juan miró el candelabro. Estos detalles no se vieron cuando Juan miró la ofrenda. Pero ahora que aparece el arca del pacto, se da con ciertos detalles que no habían ocurrido antes. Volvemos. Todo lo que estuvo en el santuario de la tierra era una sombra de algo que es real en el santuario del cielo. De allí que el apóstol Pablo, cuando menciona comidas, bebidas, días de fiesta en sus cartas, y dice que eran sombras, y dice que ya no van, está hablando de estos cultos, de estos servicios que apuntaban a la cruz, que tenían un simbolismo, pero con su continuidad está en el cielo. Pero nunca lo confundan con las comidas que Dios prohibió
con las comidas, las bebidas que Dios prohibió y con el día de reposo que Dios mandó, porque esas son para todos los tiempos, para todos los hijos de Dios, para toda la eternidad. El diablo le encantaría que nosotros le agarremos como quien le quita un ladrillo a la pared, que le quitemos un mandamiento a los 10. A él le conviene, porque así se tumba todo el edificio. Pero usted no caiga en esa temeridad, que eso no es obra de Dios. Dios nunca ha instruido para que se quite nada de sus mandamientos. Se lo digo porque yo sé que está en la mente de la gente. Entonces, en el 11:19 miramos en el templo del cielo abierto, el arca de su pacto. Se miraba en el templo. Hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos, un terremoto y grande granizo que se manifestaba en el arca. ¿Qué relación tenía en el culto del pueblo de Israel? En Éxodo 25, 21 y 22 leemos algo. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué cosa es el testimonio que Dios le iba a entregar a Moisés? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra. Versículo 22. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Palabra de Dios. Aquí es donde muchos se confunden y dicen, mire, es que Dios todo lo que mandó allí era para los hijos de Israel. Hermano, abra la cabeza bien abierta para entender esto. La iglesia del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Dios no le iba a dar estas instrucciones al cananeo, al fereceo, al geteo, al filisteo, al babilonio, al egipcio. No, porque la iglesia de Dios del Antiguo Testamento eran los hijos de Israel. ¿Entiende usted eso? ¿Le entra en el cerebro eso? Esto siempre que Dios diga en el Antiguo Testamento para los hijos de Jacob, para los hijos de Israel, para los descendientes de Abraham, esa es la iglesia que él tiene en el Antiguo Testamento. Pero verdad que algunos nos rasgamos la garganta gritando en los púlpitos y en las plazas diciendo que somos verdaderos israelitas espirituales. Siga las instrucciones que se le dieron a los israelitas entonces. Me doy a entender. Me doy a entender. Mire, hermano, es bien sencillo darse cuenta que Dios lo que tiene es una permanente continuidad de la iglesia. Acuérdese que no fue que terminó una iglesia del Antiguo Testamento y inició una iglesia del Nuevo Testamento. No fue que terminó una iglesia con los judíos y inició una iglesia con los gentiles. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que ellos, la iglesia del Antiguo Testamento, son el tronco y ese no se eliminó. Ramas fueron desgajadas, pero nosotros fuimos ¿qué? Injertados en el tronco. Hijos adoptivos. ¿Sí me explico? ¿Sí se da cuenta? Mire, hermano, no deje que el diablo le eche gol, como decimos en el idioma del barrio. No. Vuelvo y repaso el versículo 21 y 22. Pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca, dentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Palabra de Dios. Ahora notan, ¿por qué el arca estaba en el lugar santísimo? ¿Por qué el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en el lugar santísimo? ¿Qué se manifestaba sobre esa arca? La presencia del mismo Dios. Si tuviéramos tiempo para leer cómo es que estaban esos querubines, ellos cubrían con sus alas el arca y ambas esas figuras tenían la mirada puesta sobre el arca.
Y esa arca tenía dentro las tablas de la santa ley de Dios. ¿Cómo podría ir ahora uno de temerario, de atrevido, a decir, no, este mandamiento ya no va? Y el mandamiento que declara que la adoración a Dios es porque Él es el creador. No, mi hermano, no, mi amigo. Eso sería como cerrar el puño para golpear en el rostro de Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento, en griego, se llama anomía. A contra y nomos ley, contra la ley. Es cuando usted mira que el semáforo está en rojo y ¿qué hace? No hay policías con moto, me tiro. Eso es conocer que hay una regla, saber que allí está la regla, cerrar el puño y llevarse de encuentro a la regla. Eso es. El pecado de anomía es cerrar el puño para golpear contra la cara de Dios. Eso es lo que hacen, por ignorancia muchos y por conveniencia otros, cuando reúnen gente para decirle no hay ley, no hay obediencia. Ya todo lo cumplió Cristo y yo no tengo que cumplir nada. Al diablo fue lo que le dijo a la tercera parte de los ángeles del cielo y los engañó. Vamos a ser absolutos. Se quita la soberanía de Dios. Eso no es verdad, no ha sido verdad y nunca va a ser verdad. Dios tiene derechos sobre los que adopta como hijos, porque los otros son hijos de desobediencia. Y hay que tener bien claro eso. Así que, ¿qué se manifestaba sobre el arca? Estaba dentro, atrás del velo, en el lugar santísimo, la presencia del mismo Dios. Dios le dice a Moisés, de allí voy a hablar contigo para darte las instrucciones para el pueblo. Mire lo que dice el número 789. Números, capítulo 7, versículo 89. Dice esto: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Para qué sirvió ese lugar? Aparte de que el sumo sacerdote entraba una vez al año para oficiar en la misma presencia de Dios. Otra vez el simbolismo. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién es el que se presenta ante el Padre? Mire, hay una declaración que dice que a veces Dios ha dicho elimínelo, ya no. Y Jesús dice, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Y muestra las huellas que están en sus manos para interceder, para conseguirnos la siguiente oportunidad a usted y a mí, que somos rebeldes. ¿Había pensado usted en eso? Ahora piense cuán temerario es que el hombre agarre el culto del paganismo, ponga imágenes en los templos y le enseña a la gente que ante esa imagen pida para que interceda por él. Noten ustedes que la verdad de la Santa Biblia ha sido falsificada por el diablo en cada detalle. Cuando nosotros nacemos, Dios nos coloca un ángel. Ese ángel nos cuida permanentemente. Aquí donde yo estoy predicando hay un ángel conmigo. Allí donde esté usted mirando el mensaje y escuchando, hay un ángel con cada uno de ustedes. Ese ángel me protege, pero ese ángel anota mi conducta. ¿Se da cuenta? Ahora viene la tradición y cuando el niño con su mente limpia va creyendo, le dice, elijo un santo, que es el santo que lo va a cuidar. ¡Qué aberración! ¡Qué temeridad! ¡Qué blasfemia! ¡Qué sacrilegio! Que un difunto te va a cuidar. ¿De dónde? Sácate la venda de los ojos, hermano, por el amor de Dios, que estamos a tiempo. Es que es temerario cuando tú miras cómo enseña la Santa Biblia y cómo el diablo ha engañado a la gente. Y es inevitable decirte la verdad con todo respeto sin que quede desnuda la mentira. Es inevitable. ¿Lo miraste ahora? ¿Viste lo que está diciendo hoy ese versículo 89?
Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. De allí que ese lugar era demasiado sagrado. ¿Por qué? Porque el pecador, sin la protección de Dios, muere, no soporta la gloria de Dios. Y Dios había prometido, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema de las visiones y los profetas modernos? Que Dios había dicho que con Moisés iba a hablar cara a cara. Definitivamente Moisés había llegado a una maravillosa experiencia de relación con Dios. Definitivamente Moisés había alcanzado una muy buena relación con su Dios. Tanto así que le hablaba sin barreras, sin barreras. Y esto es lindo, esto es bonito estudiarlo. ¿Por qué? Es cierto que lo hizo con Moisés, pero ¿a quién estaba salvando? A todos nosotros. A todos nosotros. O sea, hay que entender que Dios no está lejos, sino que nosotros nos alejamos. Dios no nos abandona como algunos piensan. Una persona con una depresión grande me dijo: Dios me ha tratado como enemigo. No nos trata Dios como enemigos. Nosotros nos enemistamos con Dios. Apocalipsis 4:2. Vean esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis capítulo 4. Aquí estamos, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y luego va a describir el resto de ese capítulo, cómo miró Juan, que era el que estaba sentado en el trono. Pero ¿qué había aquí? ¿Qué mira Juan aquí? La presencia de Dios, que estaba simbolizando aquella arca adentro del lugar santísimo, donde Moisés consultaba a Dios, donde el sumo sacerdote celebraba intercesión en el día de la expiación. ¿Qué simbolizaba esa arca en el lugar santísimo? No era otra cosa que símbolo de la presencia del trono de Dios, porque allí Dios hablaba con Moisés, allí Dios daba las instrucciones, allí Dios se aparecía, la gloria de Dios, para perdonar o para desechar al pueblo o alguno de su pueblo en el día de la expiación. Apocalipsis 4:2 dice que Juan estaba en el Espíritu, y he aquí, él mira el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí aprovecho otra vez para decirle a los que están diciendo: mire, a mí me da angustia, a mí me da miedo, mi familia se preocupa, mi mamá se deprime. ¿Nos dimos a entender? El mismo que estaba sentado allá, que miró que Caín mató a Abel y lo llamó a juicio, el mismo que hizo que el vientre de la viejita Sara pariera un hijo, el mismo que hizo que Agar mirara un pozo de agua en el desierto, el mismo que hizo que Jacob mirara una escalera de ángeles que subían y bajaban, el mismo que le reveló los sueños a José, el mismo que sacó a Lot y a sus hijas de Sodoma para que no murieran quemados, el mismo que estuvo dentro del horno con los jóvenes hebreos
el mismo que cerró la boca de los leones, el mismo que Isaías miró sentado en el templo y que su vestido lo llenaba todo, el mismo que libró a José de la mujer de Potifar, de la furia de sus hermanos, de la cárcel de Egipto, el mismo que le hizo caer 10 plagas al faraón y a los egipcios para rescatar con mano fuerte a los hebreos. El mismo que hizo descender comida del cielo 40 años sin faltarles un solo día. El mismo que le conservó los vestidos a ese pueblo y no se les envejecieron. El mismo que les hizo durar el calzado 40 años sin que se rompieran sus sandalias. El mismo que le llevó pan y carne a Elías con los cuervos del cielo. El mismo que le llevó una torta de pan a Elías, que le sustentó durante 40 días y 40 noches caminando por el desierto. El mismo que sacó agua de la roca. El mismo que abrió el mar rojo. El mismo que puso una columna de nube durante el día por 40 años en ese desierto. El mismo que puso una columna de luz, de fuego, todas las noches de esos 40 años en ese desierto. Ese mismo Dios que hizo caer fuego del cielo sobre el monte Carmelo cuando Elías imploró. Ese mismo Dios que le cerró las nubes y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses sobre ese mismo pueblo por la idolatría. Los seguidores de Baal con Jezabel y Acab. Ese mismo Dios que hizo descender lluvia el mismo día que hizo descender fuego. Ese mismo Dios que detuvo el sol para que Josué peleara. Ese mismo Dios que dirigió la piedra que disparó David con la honda para derribar al gigante Goliat. Ese mismo Dios que sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días de muerto. Ese mismo Dios que agarró 3 peces y 5 panes y le llenó el estómago de comida a una multitud que solo se contaron los hombres. Ese mismo Dios que se llevó a Elías en un carro de fuego para el cielo. Ese mismo Dios que salvó a Noé y su familia en el diluvio universal. Ese mismo Dios que hizo flotar el hacha con Eliseo. Ese mismo Dios que limpió a aquel oficial que venía leproso. Ese mismo Dios que salvó de la horca a Mardoqueo y le dio la casa y el cargo de Amán. Ese mismo Dios que salvó a todo el pueblo de la muerte en un solo día. Ese mismo Dios está sentado allí donde estuvo antes, al control de todo el universo, de los cientos de miles de millones de planetas, de los cientos de miles de millones de galaxias que ni siquiera sabemos su existencia. Ese mismo Dios sabe dónde está su hijo en Estados Unidos, en España, en Australia, en Canadá, en cualquier lugar del mundo. Dios es omnipresente. No se sienta triste, no se sienta solo, no ponga la confianza en nada que no sea ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Gracias a Dios por esta confianza en Él.
Padre que esté en los cielos, gracias por su infinita misericordia con nosotros y sobre nosotros. Nos tiene en el hueco de su mano. Háganos pasar por la tempestad, cubiertos totalmente por su grande misericordia. Bendiga cada familia que ha atendido el mensaje de esta hora. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y si Él nos presta vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.